Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo jueves de estudio bíblico. Como siempre es un placer estar con ustedes y gracias por permitirme llegar hasta tu casa, hasta tu carro, hasta el lugar de residencia con la siempre poderosa palabra del Señor. Es un placer saludar a la Iglesia de Dios aquí en Phoenix, Arizona, y también a todos los amigos, hermanos que se conectan cada jueves con el propósito de escuchar la palabra, con el propósito de recibir una enseñanza y con el propósito de crecer en la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por permitirme aportar un grano de arena a tu crecimiento, a tu desarrollo. Gracias por permitirme llegar hasta tu casa y compartir desde mi casa la palabra del Señor, aquella que es como una lámpara que ilumina nuestro vivir, es como un GPS que nos conduce siempre al lugar correcto. La palabra siempre es poderosa, siempre es viva, siempre es eficaz y es la que nos muestra el camino para ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado orando por nuestros hermanos, nuestros amigos, algunos que nos han escrito contándonos su necesidad, y queremos motivarte a que si tienes alguna necesidad, coloques ahí o nos escribas a mi correo misael.riquelme.rubina@gmail.com o simplemente me envíes un mensaje por WhatsApp al 760-702-6149 para escuchar tu necesidad, para estar al tanto de lo que estás viviendo y también llevar tu necesidad al Señor en oración. Creemos que la oración del justo puede mucho. Creemos que la oración es un arma poderosa que el Señor nos ha dado. Yo creo fielmente que cuando los santos oran, Dios hace cosas lindas. Así es que si estás pasando algún momento difícil, si necesitas el apoyo de nuestras oraciones, escríbenos, llámanos. Estamos dispuestos a llevar tu carga ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con la enseñanza del jueves pasado. El domingo también estuve compartiendo algo de lo que compartí el jueves. Así es que en esa misma línea de pensamiento hoy voy a continuar con el tema que le hemos titulado El llamado divino. Un tema importante para estos tiempos donde muchas personas están pensando en vivir su vida a su manera, están pensando en cumplir sus proyectos, sus sueños de vida y no están considerando el llamado que Dios hace a cada uno de sus hijos. Así es que ponte cómodo ahí en tu casa, reúne a tu familia, toma un cuaderno, toma un lápiz y te animo cada jueves a estar anotando los pasajes bíblicos, a estar revisando la enseñanza, porque ya queda ahí en el internet. Así es que si hay algo que el Señor te habló, si hay algo que no te quedó muy claro, vuelve a escuchar la enseñanza y que el Señor siga trayendo revelación de su palabra cada vez que tú la escuchas. Es un placer compartir con ustedes y estoy contento y estoy emocionado de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Estoy contento de lo que el Señor va a hacer mañana en tu vida y en mi vida. No debemos nosotros vivir esclavos de las circunstancias, debemos vivir en fe, debemos pensar y creer que Dios está de nuestro lado, debemos animarnos porque no estamos solos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, el tema entonces es el llamado divino. Y la semana pasada dijimos que en el reino de Dios hay una dinámica, hay una constante. Dios siempre ha estado llamando, escogiendo y separando personas para que se comprometan activamente en el servicio al Señor. Y quiero comenzar la enseñanza de hoy diciendo o afirmando 4 cosas que son sumamente importantes. Todo hijo de Dios, sin excepción, tiene un llamado a servir en el cuerpo de Cristo. Todos, sin excepción, no importa tu edad, no importa tu nivel académico, no importa de dónde eres, no importa en qué cultura tú vives, todo hijo de Dios, todo ciudadano del reino, todo seguidor de Jesús tiene un llamado a servir al cuerpo de Cristo.
Y en primer lugar, lo que debemos saber es que el cuerpo de Cristo es un ámbito de servicio, es un lugar, es un ambiente donde servimos a Dios y donde servimos a los demás. Nunca debemos olvidarnos que el Señor Jesucristo vino al mundo no para ser servido, sino para servir y para dar su vida por los demás. El ADN de la iglesia entonces tiene esa característica del dueño de la iglesia. Tiene esa característica de servir a Dios y también a los demás. En segundo lugar, debemos entender que la iglesia ha sido diseñada de tal manera que todos sus hijos tienen un lugar de servicio en ella. Todos los hijos de Dios, todos los seguidores tienen un lugar de servicio. Dios así ha diseñado la iglesia, Él la compró, Él la diseñó, la iglesia nació en su corazón, la iglesia nació como una idea exclusiva de Dios, y en esta iglesia diseñada por Dios hay un lugar para cada uno de sus hijos, hay un lugar, hay una función, hay un valor para cada uno de sus hijos para que realicen el trabajo y la función que Dios así desea. En tercer lugar, también debemos entender que Dios tiene un lugar para cada uno de sus hijos, un lugar en el cuerpo de Cristo. Dios ha diseñado la iglesia de acuerdo a su manera, pero también ha capacitado a la iglesia para que la iglesia sea efectiva en el servicio y en la tarea que Dios le ha asignado. No solo hemos sido llamados por Dios, sino también hemos sido capacitados, hemos sido empoderados, hemos sido habilitados con herramientas necesarias para servir de manera efectiva en el cuerpo de Cristo. Por eso decimos que en la iglesia del Señor todos tienen un lugar, todos están llamados a servir, todos tienen una función que realizar, todos tienen un lugar y todos tienen un valor. Muchas personas dicen, a lo mejor yo no sirvo, a lo mejor yo no soy capaz, a lo mejor yo no puedo servir al Señor, pero en su reino cada uno de nosotros tiene un lugar. Y en cuarto lugar, también debemos entender que Dios desea que cada uno de sus hijos ministre con la misma efectividad con la que Jesús ministró durante su ministerio terrenal. Esto es bien interesante y lo voy a repetir. Dios desea que cada uno de nosotros, sus hijos, los que hemos sido lavados por su sangre, los que somos ciudadanos de su reino, cada uno de sus hijos, podamos ministrar en este tiempo con la misma efectividad que Jesús ministró durante su ministerio terrenal. El ministerio del Señor Jesús, si tú has leído las Escrituras, principalmente los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, durante todo su ministerio, el Señor cumplió con la misión que el Padre le había dado. Y en su ministerio y en su servicio al Señor, el Señor Jesús fue altamente efectivo. Y hay una razón. El Padre lo capacitó. El Padre lo ungió. Jesús dijo en una oportunidad en Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha capacitado, me ha empoderado. Es decir, que Jesús fue altamente efectivo en su ministerio, cumplió el llamado, cumplió la asignación que el Padre le dio, porque también el Padre lo capacitó. Así es que debemos entender que Dios desea que sus hijos ministren y sirvan como su Hijo Jesucristo lo hizo. Porque el mismo poder que operó en Cristo también opera en nosotros. El mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús también nos ha ungido a nosotros. El mismo Dios Padre que capacitó a Jesús para hacer la misión de manera efectiva, también nos ha capacitado a nosotros para hacer, para servir en su cuerpo, en su iglesia y a su causa y también a los demás. Ahora surge una pregunta súper importante.
¿Cuáles son las herramientas que Dios ha dado a la iglesia para que sea efectiva en su servicio a Dios? ¿Cuáles son las herramientas que el Señor nos ha dado, que el Señor ha puesto en nosotros? Porque el Señor nos demanda servirle, pero también debemos entender que Él en esa demanda también nos ha capacitado, también nos ha habilitado. De manera que debemos preguntarnos cuáles son esas herramientas que el Señor nos ha dado para cumplir de manera efectiva el servicio a Él. Y la respuesta es simple: Dios nos ha dado los dones del Espíritu. Es posible que muchos de ustedes hayan escuchado hablar, predicar o enseñar acerca de los dones del Espíritu. Y en el Nuevo Testamento encontramos varios pasajes que nos hablan acerca de estas herramientas, acerca de este regalo que Dios ha dado a la iglesia para que la iglesia pueda cumplir ese llamado, esa asignación, ese servicio a Él y también a los santos, a Dios y también al cuerpo de Cristo y también al mundo. Porque hay muchas herramientas que Dios ha dado a la iglesia para que sean efectivas también fuera del ámbito del cuerpo de Cristo, que sean efectivas también para aquellos que no conocen y que no tienen una relación personal con Jesús. Entonces, cuando hablamos de qué herramientas el Señor ha dado a la iglesia para ser efectiva, pues la respuesta es los dones del Espíritu. Y hay pasajes como 1 Corintios capítulo 12, todo el capítulo 12 de 1 Corintios nos habla acerca de los dones del Espíritu, de estos regalos, de estas herramientas. También Romanos capítulo 12, 4 al 8, Efesios capítulo 4, 11 al 16 y también 1 de Pedro capítulo 4, verso 10. No vamos a leer todos los pasajes, tampoco pretendo que hablemos todo lo concerniente a los dones del Espíritu porque es un tema muy amplio, pero sí mencionar algunas cosas esenciales. Quiero que leamos ahí 1 de Corintios capítulo 12, verso 1. Si tú tienes tu Biblia, puedes seguir la lectura conmigo. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en la ciudad de Corintios, les dice en el capítulo 12, en el verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y aquí hay algo muy importante: desconocer e ignorar los dones espirituales, desconocer e ignorar las herramientas que Dios nos ha dado, es altamente nocivo, perjudicial para la iglesia del Señor. No solamente necesitamos saber y conocer acerca de los dones, sino también debemos usar aquellos dones que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pablo dice enfáticamente: no quiero que ignoren acerca de los dones. El desconocimiento de los dones como herramientas de servicio afecta y va a afectar el avance, el crecimiento y la madurez de la iglesia. Por eso Pablo es tan enfático al decir que él no quiere, escribiéndole a los hermanos de la iglesia de Corinto, él no quiere que ellos ignoren o desconozcan el tema de los dones, porque el tema de los dones es de vital importancia para el crecimiento, desarrollo de la iglesia. Nosotros no debemos ignorar lo que somos y tampoco debemos ignorar lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. No debemos ignorar estas herramientas con las cuales podemos ser altamente efectivos en el servicio a Dios. Mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4 al 6. Ya él nos dijo que no debemos ignorar los dones espirituales. Y ahora él nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Si tú has puesto atención a la lectura, se repite una palabra, la palabra diversidad. 3 veces menciona Pablo en estos 2 versos
la palabra diversidad. Y voy a leer el texto nuevamente. Pablo dice, ahora bien hay diversidad de dones. Dios es diverso, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces se repite la palabra diversidad. Y si lo llevamos al terreno práctico, hay distintos dones que nos permiten realizar distintos ministerios o trabajos en el cuerpo de Cristo, y hay distintas funciones que nosotros realizamos en el cuerpo de Cristo. Todos, en definitiva, estos dones son dados por Dios para trabajar, para servir, para funcionar en el cuerpo de Cristo. Por eso, si tú y yo deseamos ser efectivos en el cuerpo de Cristo, debemos conocer, no debemos ignorar, debemos conocer y usar los dones. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a los dones espirituales? Dice muchas cosas. Yo voy a mencionar 5 que son, creo, a mi entender, 5 cosas esenciales que tú y yo debemos saber con respecto a este tema tan importante que son los dones del Espíritu. En primer lugar, los dones son un regalo. No es algo que yo merezco, no es algo que yo recibo como un premio por mi buena espiritualidad. Los dones son un regalo, son un acto de la gracia de Dios, que Dios me los da por su gracia, por su bondad, por su misericordia. Yo no los merezco, pero son un regalo que Él me da por su gracia. Es un acto, es una expresión de la gracia de Dios, y en ese acto de gracia Él me da dones para ser efectivo, para servir al Señor. No son un premio los dones a mi rectitud moral, no son un premio a mi espiritualidad, no son un premio a mi vida devota o devocional. Simplemente los dones son un regalo, y los regalos no se merecen, solo se reciben. Así es que tú y yo tenemos estos regalos directamente del trono de Dios, directamente dados por la mano de Dios para cada hijo, para cada integrante, para cada persona del cuerpo de Cristo. Así es que los dones son un regalo y no son dados como una recompensa a mi vida espiritual. En segundo lugar, todos por lo menos tenemos un don para servir al cuerpo de Cristo. En lo personal, yo creo que todo hijo de Dios está habilitado potencialmente con todos los dones. Pero hay 2, 3 dones que son distintivos en nuestra vida. Es decir, que muchas veces podemos funcionar en aquellos dones que nosotros creemos que no tenemos, pero la mayoría de las veces vamos a funcionar en aquel don que es predominante en nuestra vida. En lo personal, yo estoy seguro que Dios me ha dado el don de la enseñanza, que tengo este don, y ese es mi don predominante. Y en la mayor parte del tiempo y en la mayoría de las cosas que yo hago, ese don es el que predomina. Pero también Dios me ha usado en algunas ocasiones sanando, liberando. Sin embargo, entiendo que no son mis dones permanentes, sino que son otros dones los que me identifican. Por eso puedo decir que todos tenemos dones. Cada uno de nosotros por lo menos ha recibido un don, aunque puede operar en algunos momentos en otros dones, en otras gracias, en otras dádivas de Dios, pero por lo menos tenemos 1 o 2 o 3 dones que son distintivos de nuestra vida. Mira, la parábola de los talentos, la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25 nos ayuda a entender un poco esto. Esa parábola habla de que el Señor, antes de irse, entregó bienes, y a uno dio 5 talentos, a otros dio 2 talentos y a otro 1. Todos recibieron algo. No todos recibieron lo mismo,
porque uno recibió 5, otro recibió 2 y otro recibió 1. No todos recibieron la misma cantidad, pero todos recibieron algo. De la misma manera ocurre con cada uno de nosotros. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos la misma cantidad de dones, pero todos tenemos por lo menos algunos dones para poder servir, para poder ser efectivos y para agradar el corazón de nuestro Padre. Todos hemos recibido dones para servir. Por eso debemos agradecer los dones que Él nos ha dado. No debemos envidiar los dones que otros tienen, no debemos compararnos con los dones que otros tienen. Al contrario, debemos estar agradecidos, debemos gozarnos y debemos usar de la mejor manera aquellos dones que Dios nos ha dado. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, verso 10. Él dice, cada uno, eso se refiere a ti y a mí y a cada integrante del cuerpo de Cristo, cada uno según el don que ha recibido. Ya hemos recibido, ya los tenemos. Tú tienes dones, yo tengo dones, todo hijo de Dios tiene dones. Del momento que hemos entregado nuestra vida a Cristo, Dios nos ha dado una serie de regalos que vienen con la salvación. Por eso Pedro dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La mejor manera de administrar o de ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado es usándolos. Yo veo muchos lugares, tanta gente quieta, tanta gente sentada, tanta gente consumiendo, tanta gente siendo espectadores del Evangelio, consumistas del Evangelio, pero no activando, no siendo protagonistas en lo que Dios les ha dado. Recuerden lo que dijimos la semana pasada, el trabajo, el servicio, el ministerio no es privilegio de algunos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Recuerden que el ministerio, el trabajo, no está en manos de unos cuantos, está en manos de los santos, de todos y cada uno de nosotros. Por eso Dios nos va a pedir cuenta, así como llegó el Señor de la parábola de los talentos en el capítulo 25 de Mateo. Él se fue, pero Él regresó para hacer cuenta, para pedir cuenta a sus siervos qué habían hecho con aquellos talentos que Él había puesto en sus manos. El que tuvo 5 los multiplicó, el que tuvo 2 los multiplicó, pero el que recibió 1 lo enterró, no lo trabajó. Y ya sabemos cómo termina la historia, ya sabemos la sentencia que le da el dueño de esta finca a esos siervos, o a ese siervo que no multiplicó lo que se le había dado. De la misma manera, Dios espera que tú y yo, que hemos recibido, podamos administrar de la mejor manera estos dones y estos regalos. En tercer lugar, los dones son dados de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a lo que nosotros deseamos y no de acuerdo a lo que nosotros queremos. Hay algunos dones que son muy llamativos, hay algunos dones que todo el mundo quisiera tener, como el don de milagros, el don de sanidades. Hay dones que llaman la atención, pero los dones son dados de acuerdo a la necesidad del cuerpo de Cristo y a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no es bueno pedir tal o cual don. Lo que sí debemos hacer es descubrir el don que ya tenemos y colocarnos a trabajar y usar ese don para el beneficio del cuerpo de Cristo. Entonces, en tercer lugar, los dones son dados de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a lo que nosotros queremos. Dios conoce tan bien las necesidades de la iglesia, porque Él la diseñó, porque Él configuró la iglesia, conoce tan bien las necesidades y también conoce tan bien el don que necesita cada iglesia, cada cuerpo local, cada congregación local en cualquier parte del mundo. Mira lo que dice
aquí 1 Corintios capítulo 12, verso 11, afirmando este principio. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, que hace el Espíritu Santo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que los dones no se piden, se reciben, se descubren y se trabajan. Así es que este año 2021, si todavía no conoces cuál es el don o los dones que Dios ha puesto en tu vida, si todavía no estás activando aquello que Dios ha puesto en tu vida, pues este año 2021 tienes que salir de ese estado pasivo, comprometerte, involucrarte, mantenerte activo para que ese don que ya tú lo tienes pueda ser descubierto y pueda servir al Señor de la mejor manera y de la manera más efectiva. Número 4, algo más con respecto a los dones. Los dones son para beneficio de otros, no son para vanagloria o prestigio personal. Esto es bien importante. Los dones son para darle la gloria a Dios. Los dones no son para el beneficio mío, no son para lucrarme, no son para enriquecerme, son para el beneficio de otros, para el servicio de Dios y de su cuerpo que es la iglesia. Mira lo que dice 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de otros, para provecho del cuerpo de Cristo, para provecho de tu iglesia local, no para tu propio beneficio, no para vanidad, no para prestigio propio, sino para darle la gloria y la honra al Señor. En quinto lugar, los dones han sido dados para perfeccionar la novia y prepararla para su encuentro con el Señor. Ese es el propósito. Mire lo que dice Efesios, que es un pasaje muy interesante. Efesios capítulo 4, verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que continúa después de esos versos son muy interesantes. Te animo a que tú termines esta lectura ahí en tu casa. Pero el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, les dice que es Dios quien entregó, quien constituyó ciertos dones. Estos dones son los dones de liderazgo, como se conocen, o aquellos dones que están para hacer una tarea específica de edificación en el cuerpo de Cristo. Pero mira lo que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de, esa palabra a fin de significa con el propósito de. Es decir, que los dones fueron dados con el propósito de perfeccionar a los santos, a nosotros. Nosotros somos los santos, pero también somos la novia. Y cuando los dones están en uso y están en operación, la novia, que es la iglesia, es perfeccionada, es madurada, es perfeccionada y preparada para ese encuentro glorioso entre la iglesia y el Señor Jesús. Por eso es tan importante el tema de los dones en la iglesia. Una iglesia que actúa en los dones del Espíritu, una iglesia que usa esas herramientas espirituales, va a traer embellecimiento a la iglesia, va a traer embellecimiento a la novia que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a preparar la iglesia, la va a madurar para ese encuentro glorioso. Por eso los dones, las herramientas de servicio no son dadas para nuestro propio beneficio, son para el bien de la iglesia. Y cuando una iglesia funciona, cuando cada persona está cumpliendo con el rol y usando el don, la iglesia crece, la iglesia madura, la iglesia es embellecida. Así es que los dones son dados por Dios para perfeccionar a los santos,
para la obra, para el trabajo del ministerio. Mira, quiero que pienses por un momento en el cuerpo de Cristo como si fuera un edificio que está en construcción. Piensa que el cuerpo de Cristo, la iglesia, es como un edificio que está en construcción. Se necesitan para construir y para embellecer ese edificio, se necesitan todo tipo de oficios, diversos tipos de personas que cumplan con diferentes trabajos. Se necesitan cementeros para colocar el fundamento y el cimiento, se necesitan albañiles para levantar las murallas, se necesitan electricistas para traer luz a todas las partes del edificio, se necesitan decoradores para darle estilo al edificio. Es decir, la iglesia, si la miramos como un edificio en construcción, necesita todo tipo de personas que tienen todo tipo de habilidades con un solo propósito: terminar ese edificio de la mejor manera. De la misma manera, Dios ha dotado a la iglesia con diferentes oficios, con diferentes habilidades, con diferentes funciones, con el único propósito de edificar su novia, de preparar su novia para ese encuentro glorioso, de perfeccionar a los santos. Hoy yo estoy ocupando el don que Dios me ha dado para aportar a tu vida un crecimiento, un granito de arena. Dios está usando mi vida, está usando el don que Él me ha dado para embellecer la iglesia, para prepararla para ese encuentro glorioso. Entonces, piensa que la iglesia es como un edificio que necesita todo tipo de personas, de oficios, para un solo propósito: edificar de la mejor manera ese edificio. En el cuerpo de Cristo todos tienen oficios distintos. No todos hacemos lo mismo, pero todos hacemos algo. No hay lugar para estar sentados, no hay lugar para estar pasivos, no hay lugar para ser consumidores de un menú de los domingos. Es tiempo de trabajar, de ocupar los dones que Dios ha puesto en nosotros, de ocupar esa gracia, esas herramientas espirituales que Dios nos ha dado para perfeccionar a los santos, para embellecer la iglesia. Todos no hacemos lo mismo, todos hacemos algo, todos somos llamados, todos somos ministros, todos estamos para ministrar. Recuerda el eslogan de la Reforma: el ministerio de todo creyente. El ministerio no está en manos de unos cuantos, sino en manos de todos los santos. El ministerio no es privilegio de algunos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Qué interesante es saber cómo Dios ha diseñado la iglesia. Qué interesante es saber que Dios desea que tú y yo seamos efectivos en nuestro ministerio, así como Jesús fue efectivo durante su ministerio terrenal, porque fue capacitado, porque fue ungido por el Padre. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar, para enseñar, para sanar, para dar buenas nuevas a los pobres, para predicar el año de jubileo, el año agradable del Señor. Iglesia, amigo que me escuchas, no te olvides, tú y yo hemos sido habilitados con dones, con herramientas para servir de la mejor manera al cuerpo de Cristo. La Biblia usa diferentes términos para referirse a la iglesia. La iglesia es como una familia, la familia de la fe. La iglesia es como un edificio. La iglesia es plantío del Señor, es un rebaño, es la esposa de Cristo. Pero hay una figura que sobresale y que a través de esa figura, que es la figura del cuerpo humano, el apóstol Pablo nos ayuda a entender lo que es la iglesia desde el punto de vista espiritual. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que tiene muchos miembros, donde cada miembro es importante y donde cada miembro es pieza clave, tiene un valor único, tiene una función única en ese cuerpo. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 12. Dice: vosotros, capítulo 12, verso 7, si es que no me equivoco. Quizás es un verso que está ahí en el capítulo 12, pero lo leo. 1 Corintios 12 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno
en particular. Cada uno en particular. Y también en otro pasaje, Romanos capítulo 12, verso 4 y 5, el apóstol Pablo dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde hay muchos miembros, donde cada miembro tiene una función. En el cuerpo de Cristo no hay miembros de segunda categoría. Todos somos importantes, todos tenemos que hacer algo, todos somos una pieza fundamental en este rompecabezas o en esta figura llamada el cuerpo de Cristo. Pablo dice que no todos hacemos lo mismo. El ojo está para ver, las manos están para acariciar, la boca está para hablar, los oídos están para oír, los pies están para caminar. Pues de la misma manera en el cuerpo de Cristo tenemos diferentes habilidades y capacidades dadas por Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, no te quedes mucho tiempo inactivo. Coloca, administra, sé un buen mayordomo de las herramientas y de estos dones sobrenaturales que Dios nos ha dado a cada uno para ser efectivos en el servicio. Ahora, debemos saber que servimos mejor al Señor cuando servimos a los demás. Y en el cuerpo de Cristo tenemos ese llamado de servir a los demás. Esa es la característica de un hijo de Dios, esa es la característica de un cristiano, de un discípulo maduro que está haciendo algo, que está sirviendo a alguien. Mira, una de las características de los niños es que ellos son servidos, ellos son atendidos. Pero una de las características de un creyente maduro, de un discípulo maduro, es que está sirviendo, está ocupado en los negocios del Padre. Y es lo que nosotros, tú y yo, debemos hacer. Pregúntate cuántos años tú llevas en el Evangelio, cuántos años tú llevas asistiendo a un templo, cuántos años has escuchado 52 mensajes cada domingo durante todo un año y cuántos años has escuchado. Y aún quizás estás sentado esperando que otros hagan algo, esperando que otros hagan, cuando tú también estás llamado a hacer. Para concluir, ¿qué pasa si tú no sabes cuál es tu don? ¿Qué puedes hacer si desconoces aún cuál es tu don o cuáles son tus dones predominantes para servir y ser efectivo en el cuerpo de Cristo? Yo te voy a dar 4 consejos. Primero, si no sabes cuál es o cuáles son tus dones, ora. Ora pidiendo a Dios claridad, entendimiento sobre el don que Él ha puesto en ti. Ora al Señor, busca al Señor. Recuerda que Dios se esconde de nosotros para que nosotros le encontremos. Entonces, lo primero que debes hacer, ora pidiendo a Dios claridad, que Él te dé entendimiento sobre aquel don o aquellos dones que Él ha puesto en ti. Ora y no deje de orar hasta que tengas respuesta. En segundo lugar, estudia, investiga, escudriña su palabra, porque ella te dice todo lo relacionado en cuanto a los dones. Hay gente que ha contabilizado 9 dones, 27 dones o muchos más. El número no es lo importante o relevante. Lo importante es que tú sepas que tú tienes algunos dones para servir al cuerpo de Cristo. Entonces, la palabra te va a decir, te va a enseñar, te va a mostrar y te va a dar luz y conocimiento con respecto a los dones. En tercer lugar, ¿qué debes hacer si todavía no conoces cuáles son tus dones? Acércate a tu discipulador, acércate a tu pastor, acércate a alguien con experiencia espiritual y dialoga con él en base a este tema.
Tómate una hora con tu pastor, trae tu Biblia, trae tu cuaderno y revisa los pasajes bíblicos junto con él, con ese discipulador, con ese mentor que te ayuda, y empieza a escudriñar, a investigar cuáles son aquellos dones que Dios ha puesto en ti. Y en cuarto lugar, mientras tanto descubres cuáles son tus dones, mantente activo en tu iglesia local. Mientras sirves, vas a descubrir para qué Dios te ha llamado, cuál es tu área de servicio y cuál es tu área de competencia. Hay gente que dice, yo voy a comenzar a servir cuando descubra cuál es mi don. Estás en un grave error, mi amigo. Es cuando servimos, es cuando nos involucramos, es cuando estamos activos, cuando descubrimos qué es aquello que me apasiona, qué es aquello que soy bueno, qué es aquello que es efectivo en el cuerpo de Cristo. Sentado nunca vas a descubrir para qué eres bueno. No podemos ser buenos en todo, pero sí tenemos que ser buenos en aquello con lo cual Dios nos ha capacitado. Si tú eres un maestro, sigue preparando, sigue estudiando, sigue investigando, sigue mejorando, sigue aprendiendo. Si tú eres un profeta, pues anda y busca y arma esos ambientes para que Dios pueda usar tu don profético. Si eres un sanador, pues busca enfermos. No tengas miedo de orar por los enfermos. Si eres un intercesor, pues invita a otros, arma equipos de intercesión día y noche. Hermanos, no debemos estar pasivos en estos tiempos. Es tiempo de trabajar, es tiempo de servir. Saca el dedo de la tecla pausa y comienza a servir. Tú dirás, es que ya se me pasaron los años. Eso es falso. No hay tiempo, no hay años, no hay épocas. En toda época debemos servir al Señor. Removamos las excusas. Moisés dijo, yo no sé hablar. Gedeón dijo, mi familia es pobre, la más pequeña, y yo el más pequeño de la casa. Removamos nuestras excusas, enfoquémonos en el servicio y traigamos contentamiento al corazón del Padre. Es mi deseo que a través de esta enseñanza tú hayas sido edificado. Es mi deseo que a través de esta palabra el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón y haya colocado una carga, una inquietud y haya provocado en ti el deseo de hacer algo en el cuerpo de Cristo. Yo he conversado con muchas personas que me dicen, yo soy un cristiano maduro, a mí Dios me habla. Y yo siempre digo, pero ¿por qué no te habla del servicio? ¿Por qué no te habla del trabajo? ¿Por qué no te habla de diezmar? Mucha gente dice, yo soy maduro, Dios me habla, yo llevo años en esto. Pues tu madurez y mi madurez se ve en nuestra obediencia a Dios y a su palabra. Estimados amigos, Dios te bendiga. La invitación es para el próximo jueves a las 7 de la tarde, si Dios no viene antes, y el domingo a las personas que son del área de Phoenix, les invitamos a nuestra reunión presencial a las 10:30 de la mañana y a escuchar también nuestra transmisión a las 11:15 de la mañana con un poderoso mensaje que va a bendecir tu vida. Si tienes alguna inquietud con respecto a la enseñanza, si tienes una petición, si deseas oración, escríbenos, coloca o mándanos un WhatsApp para poder estar atendiendo tus necesidades. Estimados amigos, Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Que tengas un buen descanso.